son los que van a gestionar la utilización óptima de los diferentes recursos del sistema operativo. Es una de las funciones principales. Otra más. ¿Quién me ayuda con otra función? Otra función, ¿cuál es? Controla los archivos para el correcto funcionamiento también de las aplicaciones. Ya, administra también los sistemas de archivos, ¿no es cierto? Los diferentes sistemas operativos utilizan diferentes sistemas de archivos, ¿ok? Ustedes en la materia de sistemas operativos están viendo sistemas operativos Linux, ¿no es cierto? Linux utiliza un determinado sistema de archivos, Windows, que generalmente es el sistema operativo más utilizado en computadores personales, utiliza otro sistema de archivos, etcétera. Entonces, el sistema operativo es el que controla o determina con qué sistema de archivos va a trabajar y una correcta administración de esos archivos o de esa información. El sistema operativo nos ayuda a organizar la información que tenemos almacenada dentro de nuestro equipo, ¿no es cierto? ¿A través de qué no podemos organizar la información? ¿A través de qué? Pongamos, usted tiene su escritorio físico, ¿cierto? Por aquí tiene una hoja de su ficha de matrícula, por acá tiene una hoja de una tarea de X materia, por allá tiene otra hoja. ¿Cómo organiza esa información? A través de una interfaz de usuario. No a través de la interfaz. La interfaz de usuario es el método como yo me comunico con el sistema operativo, es la interfaz de usuario. A través de carpetitas. Entonces creamos una carpetita en el computador, grabamos unos archivos que son relacionados. Por ejemplo, yo puedo crear una carpeta primer ciclo y dentro de esa carpeta de primer ciclo puedo crear otra carpeta que diga materia arquitectura de computadoras, otra carpeta que diga materia soporte de hardware y aplicaciones, y en cada una de las materias voy a almacenar los documentos relacionados a esas materias. Entonces yo tengo organizada mi información a través de una estructura de carpetas, ¿no es cierto? Para mejorar el acceso a la información, para saber en dónde está ubicada, etcétera. Entonces, una de las funciones que me permite hacer el sistema operativo también es la organización de la información, ¿ok? Todos ustedes hayan creado carpetitas, hayan creado archivos guardados en diferentes lugares para organizar de mejor manera su información. ¿Qué más? Otra función del sistema operativo, acordémonos. Nos proporciona características de seguridad. Correcto, protección, seguridad. ¿Cómo que, por ejemplo, Blasio? Por ejemplo, el firewall. El firewall, ¿no es cierto? El firewall es una aplicación, es un software que en muchos casos es propio de los sistemas operativos. Muchos no son, hay también softwares aparte que no vienen con el sistema operativo, sino que son construidos por fabricantes diferentes. Entonces, el firewall es un software, es una aplicación que generalmente viene con el sistema operativo para garantizar la seguridad. ¿Sí? Entonces, una de las funciones del sistema operativo es la protección de su información. ¿Sí? Un mecanismo de protección es el firewall. ¿Qué hace el firewall? ¿Qué es esta aplicación? Esta aplicación, por ejemplo, bloquea los accesos a su computador para que no cualquiera persona que esté conectada a la red
pueda conectarse a su computador y llevarse información o leer información, etcétera. ¿Ok? O si por ahí estamos navegando en internet, abrimos una página, por ejemplo, que tiene un virus y ese virus quiere introducirse en nuestro computador, lo que hace el firewall es bloquear esos accesos que se llaman puertos, son como puertitas que tiene su computadora hacia el exterior, les cierra para que no se infiltren a su computador y esté en riesgo esa información. Entonces, otra de las funciones del sistema operativo es la protección, ¿ok? Uno de los componentes del sistema operativo es el kernel, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda qué es el kernel? ¿Qué es el kernel? ¿Es el núcleo? ¿Quién se acuerda? Es el núcleo, ¿sí? En otras palabras también se llama núcleo de qué? Del sistema operativo. Es el núcleo del sistema operativo, es la parte más importante del sistema operativo, ¿no es cierto? ¿Qué nomás hace el kernel? Se encarga también de los datos que están en la memoria. Ya, ok. Se encarga de acceder a información que está en la memoria. Pero antes de eso, ¿no es cierto? El kernel es esa porción del sistema operativo, ese software que arranca cuando se enciende el computador. Es la primera parte del sistema operativo que empieza a funcionar. Cuando empieza a funcionar es cuando se enciende el computador, la función o la porción o el software que en primer lugar empieza a funcionar es el kernel. Desde este núcleo, este conjunto de instrucciones que tienen ciertas características. ¿Qué es lo que hace? Proporciona un control para detectar por qué dispositivos está compuesto el computador. Es decir, detecta cuánta memoria RAM tiene, detecta qué procesador tiene, detecta el disco duro que tiene, detecta qué dispositivos están conectados al computador. Entonces, es esta pequeña porción del sistema operativo que arranca cuando se prende el computador y que sirve para detectar todos los componentes que tiene el computador, para saber con qué recursos cuenta para poder gestionar esos recursos. ¿Ok? Eso es el kernel. Ahora, otro componente del sistema operativo, por un kernel, ¿cierto? Que es, digamos que el sistema operativo es un software, es una aplicación que está conformado de aplicaciones más pequeñitas. Una de esas aplicaciones es el kernel, que es la porción que se ejecuta cuando se enciende el computador. Hay otras porciones que son softwares que otro software que administra los recursos del computador, otro software pequeñito que administra la seguridad del computador, otra que administra los archivos o los sistemas de archivos del computador, etc. Pero además de esto, ya por ahí salió hace un momentito, otro de los componentes del sistema operativo para comunicarse con el usuario, ¿cuál era? Interfaz de usuario. Correcto, la interfaz de usuario. Generalmente tenemos dos formas de comunicarnos, ¿no es cierto? Decíamos que actualmente los computadores todos ya vienen con interfaz gráfica, que son todo lo que usted visualiza, este conjunto de ventanas, menús, iconos, que usted tiene solamente que interactuar con el mouse y ya puede abrir una ventana, ya puede ejecutar una aplicación, etc. Entonces, es más fácil la interacción entre el humano y el computador a través de la interfaz gráfica. Pero hay otra manera también de comunicarse. ¿Cuál era la otra manera de comunicarse con el computador? Por comandos. Correcto, a través de la línea de comandos. Es decir, yo le escribo una orden al computador a través de un comando para decirle qué es lo que tiene que hacer. Entonces, es otro componente del sistema operativo. ¿Estamos hasta aquí?
Entonces vamos a avanzar. Disculpe, ingeniera. ¿Sí? Tal vez le podría admitir a Juan que está en sala de espera, por favor. Juan Diego, ya le admito, gracias. Antes de continuar, quisiera que me cuenten. Ustedes tienen la materia de sistemas operativos 1. ¿En qué están en este momento en la materia de sistemas operativos 1? ¿Qué están haciendo? Estamos viendo todos los comandos en el sistema operativo Linux, en el terminal. Ya todo están haciendo con intérprete de comandos. Sí, justamente. Ya, justamente, ya. Ok. Ahora entonces... Ya, una vez que ya hemos definido qué es hemos entendido qué es un sistema operativo a nivel general, y en este momento se está viendo un sistema operativo, un tipo de sistema operativo que es para servidores. Ahora vamos a hablar de los sistemas operativos ya para computadores personales. Todos los dispositivos necesitan un sistema operativo para poder comunicarnos entre el humano y el hardware de ese dispositivo, ya sea un celular, ¿no es cierto?, que es un dispositivo que también tiene un sistema operativo. Por ahí hablamos de una tablet, por ahí hablamos de, no sé, de cualquier dispositivo como una Alexa, etcétera, ¿no es cierto? O también otros tipos de equipos, no solamente computadores personales, también, por ejemplo, servidores, etcétera. Entonces, todos necesitan un sistema operativo. Por lo tanto, habrán características comunes del sistema operativo, pero habrán otras que son específicas para un determinado sistema operativo que está dirigido ya sea a computadores personales, a servidores, a equipos móviles, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre sistemas operativos para computadores personales. Ya, uno de los más conocidos y más utilizados normalmente en computadores personales es el sistema operativo fabricado, los sistemas operativos fabricados por la compañía Microsoft. De igual manera, como les indiqué, los diferentes sistemas operativos comparten diferentes funciones comunes, pero también tienen ciertas funciones específicas de acuerdo al dispositivo en el donde se encuentran instalados. Permiten gestionar y controlar el funcionamiento de las partes de un computador, que es lo que ya habíamos hablado, que eso es una función general que lo hace todos los dispositivos, todos los sistemas operativos. En este caso dice, la palabra Windows, que viene del inglés y que significa ventana, hace referencia a la estructura del software que permite visualizar múltiples contenidos. ¿Okay? Antiguamente, los primeros sistemas operativos que nacieron no tenían interfaz de usuario. Eran únicamente la interacción era a través únicamente de líneas de comando. Con la evolución de los sistemas operativos aparece la interfaz gráfica, que está conformado de los diferentes elementos que facilitan la interacción entre el humano y el computador, como les había dicho, iconos, ventanas, etcétera, que solamente con clics yo puedo abrir una determinada aplicación, por ejemplo. Si ustedes están trabajando en Linux y están trabajando con líneas de comando, tal vez estarán creando estructuras de carpetas y sabrán que para crear una carpeta con línea de comando se necesita un comando específico, ¿no es cierto? Dependiendo del sistema operativo, necesito un comando. Por ejemplo, en Windows ese comando es mkdir para crear una nueva carpeta.
En Linux, ¿cuál es el comando para crear la carpeta? Eso de ley, primerito han de haber hecho. Están viendo la polla toditos, les veo que bajaron la mirada para ver la polla. ¿O qué comando entonces han utilizado? Uno de los comandos que hayan utilizado. Elena, me están diciendo que sí, están trabajando con los diferentes comandos. Ahora mismo no estábamos creando nada, solo estábamos viendo versiones de los sistemas, las carpetas base, dónde están y todo eso. Al principio sí se creó, era el comando md. Correcto, entonces en Linux el comando para crear la carpeta es el comando md. En Windows también yo puedo interactuar a través de línea de comandos y en Windows el comando es mkdir, por ejemplo, para crear una carpeta. ¿Ok? El usuario puede visualizar varias ventanas simultáneas, son de las ventajas que viene con este sistema operativo que tiene ya, incorpora interfaz gráfica, donde la primera versión aparece en el año de 1985. Es posible ver y ejecutar varias acciones a la vez, ¿no es cierto? Y aquí hay una breve, digamos, evolución de los sistemas operativos de esta casa fabricante, desde la versión 1.x hasta la versión actual que tenemos del Windows 11. Y en cada una de estas versiones han ido incorporando nuevas funcionalidades y mejoras en las funciones que tiene el sistema operativo, mejoras también con respecto a seguridad. Cuando usted instala un sistema operativo, hay una opción que usted activa que dice que permanezca actualizadas, habilitadas las actualizaciones automáticas del sistema operativo, que es lo que nos permite que ciertos errores que puede tener esa versión de Windows o nuevas funcionalidades o nuevos controles de seguridad se vayan instalando de manera permanente, digámoslo así, cuando aparecen estas nuevas actualizaciones. Entonces, no voy a ahondar aquí en este tema, usted solamente que dentro de la evolución de este sistema operativo, que es uno de los principales para el uso de computadoras personales, tenemos esta línea de evolución en donde, por ejemplo, entre las más importantes tenemos la función el plug and play, que nace con el Windows 98. ¿Sí? Bueno, desde el 95 ya no está tan desarrollado, ya no se tienen los drivers de cada uno de los dispositivos. ¿Pero qué significa esa función? O que el plug and play significa que cuando usted conecta un dispositivo externo a su computador, automáticamente el sistema operativo reconoce qué dispositivo es para poder empezar a trabajar y gestionar con ese dispositivo. Entonces, ese es uno de los saltos que fueron más importantes en la evolución de los sistemas operativos. Y luego han habido nuevas mejoras en compatibilidad con aplicaciones que se ejecutan, en velocidad de rendimiento, una mayor optimización de los recursos del computador, como memoria, procesador, red, etc. Otro de los sistemas operativos utilizados en PC son los sistemas operativos Unix, usados desde supercomputadoras hasta computadores, hasta celulares, ¿no es cierto? Es un sistema de ficheros jerárquico, también lo es Windows, una gran colección de pequeños programas que pueden trabajar en serie, pueden almacenar datos, eso de ficheros de datos para almacenar los datos, uso de ficheros de datos para almacenar la información. Trata a los dispositivos como ficheros. Generalmente lo que hace Unix o Linux, toda la información lo trata como fichero, es decir, como archivo. Fichero es un archivo. Es portable, multitarea,
y multiusuario, lo que también tiene características de Windows, ¿no? Que pueden trabajar con varias tareas a la vez, y eso está relacionado al procesador, que habíamos hablado que mientras el número de procesadores, número de núcleos que tenga el procesador, se pueden ejecutar varias tareas a la vez. Entonces, con esto podemos determinar que el hardware y el software deben ir de la mano. De nada me sirviera que mi computador, yo tengo un computador en donde tengo un procesador con 4 núcleos, es decir, es como que tenga 4 procesadores, ¿sí? Tengo un procesador con 4 núcleos, significa que yo puedo ejecutar 4 tareas de manera simultánea. Pero ¿qué fuera si el sistema operativo no pudiera trabajar con esa nueva bondad que tiene el procesador de trabajar de manera simultánea con 4 operaciones? Entonces, de tal manera que tanto la evolución en hardware como en software debe ir de la mano para que el software pueda optimizar o pueda aprovechar la utilización de estas nuevas funciones en hardware. Tenemos diferentes versiones de Linux, por ejemplo Ubuntu, Linux Mint, Red Hat, Fedora, CentOS, SUSE, etc. Que tranquilamente pueden trabajar en modo de computadores personales, pero algunos de ellos también son para servidores, que ya vamos a ver. Nos vamos a ir directo ahora a lo que son, por un lado ya vimos los sistemas operativos para computadoras, ¿no es cierto?, personales. Veamos los sistemas operativos para servidores. Y aquí hay una pregunta: ¿qué es un servidor? ¿Alguien ha escuchado sobre qué es un servidor? Es un computador que sirve para conectar muchos computadores. Sí. Correcto. ¿Qué más, Juan? Tal vez algo más que acotar a lo que dijo Julio. No, que son computadoras igual que guardan bastante información de usuarios. Ya, entonces son computadoras que pueden ejecutar procesos con usuarios que están conectados de manera simultánea, ¿cierto? Entonces, un servidor es el sistema que proporciona recursos, todo tipo de recursos, que son memoria, procesador, disco duro, datos, servicios o programas a otros ordenadores o a otros computadores conocidos como clientes y que se conectan al servidor a través de una red. ¿Sí? Entonces, es este computador el que utiliza o que consume todos los recursos que él tiene para servir a los computadores que están conectados a él, que son generalmente computadores personales. ¿Ok? Supongamos que tengo un servidor, un computador, en donde está instalada una aplicación, ¿ya? Está instalada la aplicación en el servidor. Y varios usuarios se conectan a ese servidor a través de su red para ejecutar esa aplicación. Ojo, la aplicación no está instalada en los computadores de los clientes ni en los computadores personales, no está. Solamente a través de los computadores personales accedo al servidor a través de la red, que es este canal de comunicación, ejecuto el programa que está instalado en el servidor y obtengo los resultados que estoy requiriendo. Entonces el servidor ejecuta la acción que solicitó el cliente o el usuario y los resultados lo devuelve al usuario a través de la red. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la característica importante? Que para ejecutar esas instrucciones, el servidor, ¿no es cierto?, consumió recursos. Consumió una X cantidad de memoria, una X cantidad de procesamiento, una X cantidad de disco duro para almacenar esos datos, etcétera, red, etcétera. Consumió esos recursos propios del sistema operativo. Estos recursos no fueron utilizados en el cliente, solamente fueron utilizados o consumidos por el cliente en el servidor. ¿Ok? Entonces, eso es un servidor, es un computador
que proporciona diferentes tipos de recursos a computadores personales o cualquier dispositivo que están conectados a través de la red a este servidor. ¿Se comprende? Ahora, y es importante que entendamos esto porque nuestra carrera se basa mucha parte de esto en proporcionar servicios, ¿no es cierto?, a clientes tecnológicos a través de los servidores. Entonces ustedes van a ver ahora, sistemas operativos 1 está orientado a servidores, que sí me dirán, profe, pero usted me dice que las funciones del sistema operativo son las mismas para los diferentes dispositivos, ya sea servidor o sea computador personal. Sí, las funciones básicas son las mismas, pero sí el sistema operativo tiene funciones específicas o exclusivas para aquellos que son sistemas operativos para servidores. Entonces nos vamos a enfocar en esa parte principalmente. ¿Ok? Hay diferentes tipos de servidores. Por ejemplo, servidores de archivos, servidores de aplicaciones, servidores web, servidores de impresión, XX tipo de servicios que se pueden ofrecer. ¿Ok? Servidores de archivos almacenan y distribuyen ficheros de varios clientes o usuarios. ¿Qué significa esto? Entonces, el mismo esquema que habíamos dicho. Tenemos nuestro servidor. Tenemos un cliente que se conecta a la red y accede a nuestro servidor y almacena ahí su información. Entonces, ¿de dónde se consumen los recursos de almacenamiento? Del servidor. No hay nada almacenado en el cliente. Todo está almacenado en el servidor. Entonces, es un servidor de archivos donde toda la información de los clientes está almacenado en el servidor. Es un almacenamiento centralizado, es decir, en el servidor van a estar la información de todos los usuarios de la red. ¿Okay? Entonces, se pueden acceder. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas esto, ¿no es cierto? Sus ventajas es porque generalmente estos servidores son de mayores características, tienen un mayor rendimiento, tienen mucha más recursos como memoria, disco duro, y entonces son más rápidos. ¿Ok? La desventaja puede ser que al ser al tener todo en un único equipo, en el caso de falla de este equipo no tenemos acceso a nada de la información. Entonces eso es una desventaja que lo tenemos que nosotros que tenemos que tratar de solventar o disminuir el riesgo de tal manera que por ahí, como medidas de precaución, tenemos otro servidor de backup o implementamos sistemas de seguridad de energía eléctrica, por ejemplo, para evitar daños físicos cuando se van la luz y se apagan correctamente los servidores, etcétera, etcétera, etcétera. O ponemos doble disco duro para aumentar redundancia o varios discos duros, etcétera. ¿Ok? Ese es un tipo de servidor de archivos. Tenemos servidor de aplicaciones. Lo mismo, y ese va al ejemplo que les puse a un inicio, en donde la aplicación está funcionando en un servidor y los clientes van a acceder a esa aplicación directamente al servidor. Está instalado solamente en el servidor. Que dice que ejecuta aplicaciones de forma remota. Ejecuta un software que hace uso intensivo de los recursos del servidor. El usuario solo necesita instalar y mantener el software en una única computadora, que es el servidor, no necesita ir instalando en cada uno de los computadores. Es otra de las ventajas. Servidores web, aloja programas y datos solicitados por los usuarios a través del Internet o de la intranet, que es una red local dentro de una organización. La intranet es una red pública de acceso universal. Responde a las solicitudes de una página web u otros servicios basados en la web. Tenemos también el sistema operativo de servidor. Por ejemplo, de Windows, es el Microsoft Windows Server, y hay diferentes versiones o distribuciones del Windows Server, las 2021, etc. Hay varias distribuciones y cada uno viene incorporado nuevas funcionalidades.
Dice, Windows Server está desarrollado en C++ y en Assembler, que son los lenguajes de programación que fueron construidos. Fue concebida por ser el servidor de archivos de impresión web de las pequeñas empresas. Está enfocado en 4 grandes claves. Es un sistema híbrido que mejora la seguridad, plataforma de aplicaciones y infraestructura de hiperconvergencia. ¿Qué significa todo esto? Si yo voy a tener un servidor, es necesario que el software que yo lo instale ahí sea especializado para servidores, porque me van a ayudar a garantizar ciertos aspectos adicionales que no tienen riesgo, por ejemplo, un computador personal. Entonces, por ejemplo, en tema de seguridad es mucho más restrictiva la seguridad con un sistema operativo para servidores que con un servidor personal, etcétera. Entonces, ustedes en el siguiente ciclo, en sistemas operativos 2, se van a enfocar en Windows Server, que es el sistema operativo de Windows para servidores. En este caso, ustedes en este ciclo se van a ocupar del sistema operativo para servidores en Linux Web. Ya. Con los sistemas operativos de servidores también tenemos en Linux, ¿no es cierto? Linux, una de las ventajas de Linux es que es un sistema operativo de código abierto, ¿sí? Es decir, que está puesto en la comunidad y cualquiera que quiera hacer cambios o hacer mejoras lo puedo hacer. Siempre hay un tipo de restricciones, ¿no? En donde que para poder publicar estas nuevas versiones tienen que estar aprobadas, etcétera, pero no necesita la adquisición de una licencia, que sería la ventaja principal. ¿Okay? Supongamos un sistema operativo para servidores, dependiendo del número de usuarios que se van a conectar, me invento, les damos un número, cuesta $1000 para conectarse, no sé, 20 usuarios, con una licencia, por ejemplo, en Windows. Pero en Linux no tiene costo. En versiones que son gratuitas, como por ejemplo CentOS, no tiene costo. Hay otras versiones de Linux que tienen un costo de licencia, pero no por el software como tal, sino por el soporte para recibir desde el fabricante. Por ejemplo, Red Hat es uno de los sistemas operativos de Linux que tiene un costo, que tiene su versión pagada, pero también tiene su versión libre. Dice, servidor web, lo más probable que sea CentOS. O sea, si es que nosotros vamos el más utilizado actualmente en Linux es CentOS para servidores, y más aún si se va a brindar el servicio web. Para grandes volúmenes, una de las más recomendables, la versión es la de Red Hat, Linux Red Hat Enterprise, que esta tiene un costo, pero no como tal por la utilización del software, sino por el soporte que se brinda. Para necesidades no muy demandantes hay, por ejemplo, Turnkey Linux, que sería suficiente, por ejemplo, cuando no se necesita grandes cantidades de recursos, porque tal vez haya un acceso mínimo de personas al servidor, porque las aplicaciones que van a correr sobre el servidor no consumen mayor cantidad de recursos. Entonces se puede tomar como alternativa esta de Turnkey. Generalmente todos los servicios, la mayoría, excepto de Azure, que son de Microsoft, suelen ser basados en servidores Linux. Cuando usted va a un Amazon por ahí, generalmente este tipo de servicios son basados en Linux. Sí, también hay en Windows, que es la empresa se llama, o la versión se llama Azure, que pertenece a Windows. Tenemos también el NetWare, es otro que es un sistema operativo de red,
ofrece acceso a red y los recursos de información, sobre todo lo que son los sistemas de archivos o a la información. Actualmente ya no es tan popular, generalmente de acuerdo a los presupuestos de las empresas, o bien se van por los pagados, que es de Windows Server, o las versiones de Linux gratuitas. Administración de redes en gran escala, es un sistema operativo de red independiente del hardware, excelente nivel de seguridad, buena documentación. ¿A qué se refiere con buena seguridad? Generalmente, como Windows es el sistema operativo más utilizado, las personas que se dedican a crear virus o a generar ataques se especializan más en estos ataques para servidores Windows porque el impacto que pueden causar es mayor por la mayor cantidad de usuarios que utilizan estos sistemas operativos. No así en Linux. Generalmente en Linux, claro que tenemos firewall, que tenemos mecanismos de seguridad también, incluso tal vez algunos hasta más robustos, pero no hay tanta gente que se dedique a buscar vulnerabilidades en este tipo de servidores. Por lo tanto, el riesgo de seguridad, de riesgos de seguridad son menores. Sistemas operativos de servidores en la nube. ¿Qué es la nube? ¿Sí han escuchado qué es la nube? Está aquí Adrián Arevalo. Sí, ingeniera. Ya, ahorita veo su mensaje. Ok, ¿qué es la nube? ¿Quién me puede decir qué es la nube? Es una red de servidores conectados a Internet. Ya, es un servidor que yo acceso a través de Internet, que no está físicamente en mi empresa, en mi organización, y que yo puedo utilizar ese servicio, ¿no es cierto? En un lugar físicamente va a estar, pero está disponible para varios usuarios que puedan acceder a través del Internet, ¿sí? Dice, son servidores virtuales alojados en una infraestructura de terceros en una red abierta, que es el Internet. Es decir, supongamos, Amazon es un proveedor de servicios en la nube, ¿sí? Amazon tiene físicamente sus servidores. En algún lugar del mundo, en Estados Unidos, lo más probable, están esos servidores localizados, ¿sí? Pero dan el servicio para que otras empresas puedan utilizar esos servidores desde cualquier parte del mundo. Entonces, esa es la nube, porque tienen esos servidores, su infraestructura física de una empresa tercera, no de mi propia empresa, sino de una empresa que brinda el servicio y que ofrece ese servicio a través del Internet. Entonces, eso es la nube. Son esos servicios que yo puedo acceder a través del Internet. Proveedores de servicios en la nube tenemos, por ejemplo, Google Cloud, Azure, IBM, pero el pionero, nos dice aquí, es Amazon. Bueno, eso habría que ver los datos, ¿no? Porque también Google tiene bastante demanda. Creación nos permite crear instantáneos del servidor, es decir, es mucho más rápido, es mucho más flexible. Si es que yo como cliente en ese servidor que contraté en la nube necesito mayor capacidad, mayor disco duro, pues eso se lo adapta fácilmente y para mí como cliente es transparente y me dan esa cantidad de almacenamiento extra que requiero sin dificultad para mí como cliente. Y así se ajustan a todas las necesidades de recursos que requiere el cliente, como memoria, yo quiero más procesador, entonces es fácil incrementar esos recursos. El proveedor del servicio, en este caso puede ser Amazon, puede ser Google, etcétera. Únicamente lo que hace es configuración y ampliar este rango de recursos o esta capacidad de recursos según lo que solicita o lo que necesita el cliente. Ahora, si es que yo tuviera un servidor propio en mi empresa y quiero aumentar la capacidad de almacenamiento, pues me toca comprar otro disco duro, instalar el disco duro, tal vez instalar o reinstalar por ahí alguna cosa o el sistema operativo o alguna aplicación. Todo esto, toda esta complejidad se elimina con los servicios en la nube, porque todo esto se encarga el proveedor que da el servicio.